¿Me puedes traer un pañuelo allá del primer cajón? Sí hubo un primer protestantismo evangélico español en el siglo XVI. Y hemos estado mirando unos capítulos muy interesantes de la historia del cristianismo evangélico español o del protestantismo español, como lo querramos llamar, en aquel entonces, en la época del reinado del rey Don Carlos I de España y V de Alemania. Y vamos a comenzar en esta ocasión, pero yo comienzo con una lectura del Salmo 1, pero en la versión de paráfrasis que nos hace don José de Valdivieso, místico español entre el siglo XVI y el siglo XVII. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O muchas veces bienaventurado aquel varón que no halló en las juntas, ni siguió los consejos pervertidos de los malvados, y que ciegamente ni llevarse dejó, ni persuadirse de los malos consejos de los malos, que pecan neciamente maliciosos, ni en las torcidas sendas de sus culpas, de sus costumbres, obras y palabras, con perezosas plantas se detuvo, ni anheló altivo cátedras impías de gente por su daño mofadora, yendo a la parte en su doctrina errada para enseñarlas con dañosos labios, con contagio mortal de los oyentes, ni en ella se sentó mal persuadido, pero siguió con voluntad amante, con sabio afecto y gusto deleitoso, con incesante estudio días y noches, la ley de Dios que enseña nunca errada, de la vida mejor santos preceptos, con meditación cuerdas discurridos y con valiente espíritu observados. Será este tal como árbol siempre hojoso, en quien compite el fruto con las flores, plantado a las corrientes de las aguas, que con labios de vidrio flores pasen, adornado de verdes hermosuras, que sin el verdor pierda fácil hoja a los ardores del incendio estivo, ni a los desdenes del ceñudo invierno. A su villano dueño agradecido, rinde a su tiempo sazonados frutos. Como el árbol será medrado siempre, con dichosos sucesos prosperando, sus empleos, sus obras, sus acciones, medidos con sus gustos y deseos. No así los impíos, no, mas como el polvo, o seca arista, a quien burlador viento, en ciego torbellino y leves alas, injurioso levanta de la tierra, turba, revuelve, esparce y desvanece, se verán esparcidos y asolados. Por lo cual en el día temeroso, cuando el juez entronadora nube, con regia potestad venga a juicio, no hallarán quien en su causa les defienda. Cabeza no alzarán, tendrán mal pleito, no se levantarán a ser premiados, ni en la congregación y compañía se verán para siempre de los justos, porque aprueba el Señor prósperamente el angosto camino de los buenos, el ancho reprobando de los malos, que siempre para en desastrosos fines. A aquellos con favores 1000 premiando, a ellos a 1000 rigores condenando. Gloria al Padre y al Hijo y amor santo, con el principio, ahora y para siempre, por los siglos eternos de los siglos. Amén. Repito, esta es la versión del Salmo 1 en la pluma del místico escritor español don José de Valdivieso, de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Muy bien. Antes de comenzar propiamente esta exposición, quiero en esta ocasión, y en lo posible con toda propiedad, quiero ir directamente
a lo relacionado con la festividad que en estos días se celebró el pasado 4 de julio, relacionada con los 244 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y al efecto queremos hacer ver lo siguiente. Voy a tomar varios apartes de un editorial del periodista español, del periodista cristiano protestante español, don César Vidal, para hacer ver algunos rasgos sobresalientes. Pues sucede que entre los años de 1725 a 1760, estamos ubicándonos en el siglo XVIII, para hacer referencia a los fenómenos, a las dimensiones espirituales que giraron alrededor del gran fenómeno de la independencia y el engrandecimiento de los Estados Unidos. Entre 1725 y 1760 se operó el primer gran despertar con los célebres y muy patriotas predicadores cristianos, presbiterianos, calvinistas, Jonathan Edwards y Jorge Whitefield. El caso de Jorge Whitefield, pues metodista calvinista. El gran despertar generó un saludable incremento en lo relacionado con la obra misionera entre los indígenas nativos de Norteamérica. Este gran avivamiento espiritual que se operó en el seno del protestantismo norteamericano. Como fruto del gran despertar vino la necesidad de incrementar la educación o formación ministerial y universitaria, y por ello surgieron las universidades de Princeton, Rutgers, Brown y Dartmouth, las cuales fueron nuevos motores del progreso de las colonias y futuros núcleos de la independencia que ya se acercaban. El avivamiento del gran despertar generó en mucho unidad interdenominacional o eclesial entre las iglesias norteamericanas, y ello sería fundamental para la unidad de la iglesia y la sociedad americanas cuando se diera el grito de independencia. Algunos, por lo tanto, consideran que hay una relación directa entre el gran despertar y la guerra de la independencia. En efecto, el gran despertar generó una unidad entre las colonias que fue no solamente espiritual y eclesial, sino política, pues después de ser liberados de su pecado interior, los miembros de las colonias buscaron la independencia política, comercial, industrial y social de la metrópoli, Inglaterra. Querían volar con vuelo propio y lo consiguieron. La consigna de la independencia estadounidense fue: no hay otro rey sino Jesús. Esa fue la consigna de la independencia de los Estados Unidos, comenzando por el año de 1776. Lo cierto es que para poder aprovechar en su sentido sustancioso este acontecimiento, naturalmente que tenemos que ubicarnos en el verano del año de 1776 y la declaración del 4 de julio. Al respecto, pues tenemos que decir que la influencia de los puritanos en el desarrollo de la nación resultó colosal desde antes de la creación misma. Puritanos fueron, por ejemplo, los peregrinos del Mayflower, pero también personajes como John Endicott, primer fundador de Massachusetts, John Winthrop, el segundo gobernador de dicho estado, Thomas Hooker, fundador de Connecticut, o Juan Davenport, fundador de New Haven, fueron o también eran puritanos presbiterianos. Por lo tanto, estamos hablando de reformados o calvinistas. Esa influencia de los puritanos se extendió a gente de otras denominaciones protestantes, también relevantes en las raíces históricas de los Estados Unidos, como fue el caso del cuáquero William Penn, fundador de Pensilvania,
y de la ciudad de Filadelfia, o del puritano bautista Roger Williams, fundador de Rhode Island. Este es el segundo punto. Tercero, esa influencia puritana fue también esencial en el terreno educativo, ya que no en vano la Universidad de Harvard fue fundada por puritanos en 1636, como sucedió también con posteridad con Yale y Princeton. A diferencia de lo sucedido con las universidades fundadas al sur del continente, las de los puritanos asumieron el método científico y a casi 4 siglos de distancia siguen estando a la cabeza de las universidades del mundo, algo que no puede decirse de ninguna universidad española o hispanoamericana. Cuarto, cuando estalló la Revolución Americana a finales del siglo XVIII o XVIII, el peso de los puritanos en las colonias inglesas de América del Norte era más que destacado. De los aproximados 3 millones de norteamericanos que vivían a la sazón en ese territorio, 900,000 eran puritanos de origen escocés, 600,000 eran puritanos de origen inglés y otros 500,000 eran reformados de teología igual, aunque de extracción holandesa, alemana o francesa. En otras palabras, más de 2/3 partes de los habitantes de los Estados Unidos de aquel entonces eran reformados o calvinistas de extracción estrictamente puritana. Por añadidura, los anglicanos que vivían en las colonias eran en parte de simpatía puritana o calvinista o reformada, ya que se regían por la confesión de los 39 artículos, un documento doctrinal con esa orientación teológica. Sexto, el tercio escaso restante de los habitantes de los futuros Estados Unidos, en su mayoría se identificaban con grupos de disidentes protestantes, como los cuáqueros o los bautistas o metodistas o menonitas. Por el contrario, la presencia católica era absolutamente insignificante e incluso los metodistas aún no habían hecho acto de presencia con la fuerza que tendrían después en Estados Unidos. Séptimo, los británicos captaron desde el principio el aliento de la revolución independentista norteamericana hasta el punto de que en Inglaterra se denominó a la independencia de los Estados Unidos la rebelión presbiteriana, y el propio rey Jorge III de Inglaterra afirmó: atribuyo toda la culpa de estos extraordinarios acontecimientos a los presbiterianos. Por lo que se refiere al primer ministro inglés Frederick North, este resumió ante el Parlamento los acontecimientos afirmando que la prima América se ha ido con un pretendiente presbiteriano. Octavo, esa influencia puritana se puede ver en episodios tan significativos como el hecho de que cuando el británico Cornualles se vio obligado a retirarse para posteriormente capitular en Yorktown, todos los coroneles del ejército americano, salvo uno, eran presbíteros o pastores de las iglesias presbiterianas. Por lo que se refiere a los soldados y oficiales de la totalidad del ejército, algo más de la mitad pertenecían a esta corriente religiosa derivada directamente de los puritanos. Noveno, la influencia legisladora de los puritanos fue extraordinaria no solo en la manera en que Thomas Jefferson tomó de la Declaración Puritana de Mecklenburg para redactar la Declaración de Independencia, sino también de la manera en que configuró la Constitución de los Estados Unidos, inspirándose en la forma de gobierno presbiteriana para trazar la separación de los tres poderes. Décimo, la influencia puritana
impidió conscientemente la existencia de una religión estatal u oficial, como lo que pasaba en naciones europeas como España, Francia y Portugal, y lo que pasaría posteriormente en las repúblicas hispanoamericanas, y levantó lo que se conoció como un muro de separación entre la Iglesia y el Estado, garantizando así una libertad religiosa inexistente en la Europa de la Contrarreforma y todavía más amplia que la que existía en la mayoría de las naciones europeas protestantes. Esa extraordinariamente beneficiosa circunstancia no tuvo lugar jamás en Hispanoamérica cuando se produjo la emancipación. 11. La influencia puritana consagró igualmente una extraordinaria libertad de expresión y un sistema político de separación de poderes que derivaba del organigrama eclesial de los presbiterianos, algo que por supuesto fue imposible en Hispanoamérica. 12. La influencia puritana cristalizó igualmente en un sistema de checks and balance o frenos y contrapesos que arrancaba no de un optimismo antropológico como el que aparecería en las revoluciones europeas e hispanoamericanas, sino de la enseñanza bíblica que señala que el ser humano tiene una naturaleza adánica caída y por lo tanto jamás puede tolerarse un poder absoluto, ya que se convertiría en una tiranía total. 13. La influencia puritana garantizó también a Estados Unidos la libertad de conciencia y de culto para gente cuya teología o cuya cosmovisión era muy diferente, como fue el caso de los católicos, los judíos o los ateos. 14. Esas bases acabaron permitiendo que Estados Unidos se desarrollara como primera democracia de la historia contemporánea y también que la nación fuera ocupando un lugar creciente mientras iban desapareciendo importantes imperios farragosos y decrépitos que existían en el momento de su nacimiento. 15. Es muy clara la influencia de las corrientes de pensamiento cristianas que crearon a los Estados Unidos por su grandeza. La evolución histórica de los Estados Unidos de América constituye una aventura prodigiosa y es uno de los ejemplos más palmarios de lo que puede suceder en una nación cuyas bases se asientan no en los criterios de una determinada confesión religiosa, de la masonería o del absolutismo, sino en los principios contenidos en la Biblia. A diferencia de la España, la Francia, la Portugal católicas e imperiales, Estados Unidos surgió como una nación que se sustentaba en un conjunto de derechos del pueblo y no en la búsqueda del mantenimiento de las castas privilegiadas. Ese cuadro de derechos, entre los que tenían una especial relevancia la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, defendió enérgicamente la libertad de conciencia y de religión y separó radicalmente la Iglesia del Estado, evitando episodios bochornosos como la Inquisición y sus hogueras que existían al sur del mismo continente y en la vieja Europa, o el mantenimiento de una confesión religiosa por la masa de la nación. También tras una visión sin poderes absolutos como los que ostentaban el emperador, el papa o el rey, oponiéndoles una república sólida con separación de poderes y ciudadanos libres e iguales. De la misma manera, convirtió la libertad en un eje esencial de su vida política. A lo largo de su historia, los Estados Unidos ha tenido que enfrentar a terribles retos, como por ejemplo, cuando en 1861 los sureños pretendieron la secesión por un conjunto de causas, entre las que se encontraba
que la institución de la esclavitud presente, por ejemplo, todavía en las colonias de naciones como España, Brasil o Bélgica, pudiera ser abolida. A pesar de la gallardía innegable de los sureños, solo una potencia reconoció como Estado a los secesionistas, y no fue otra que el Estado Vaticano, que siempre ha apoyado los intentos de disgregación de las grandes naciones en distintas partes del mundo, como actualmente sucede en España con los casos del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Sin embargo, vez tras vez el sistema norteamericano, concebido a partir de la cosmovisión puritana o calvinista o reformada, logró salir vencedor de las peores pruebas. Y fue así porque sus bases eran colosalmente sólidas y arrancaban de la misma Biblia, algo que por desgracia no ha sucedido jamás en la parte sur del continente americano, ni tampoco en buena parte de la vieja Europa. Y esto es una constancia histórica que nosotros debemos hacer en forma muy oportuna de lo que fue la influencia benéfica del Evangelio en el surgimiento, en la conformación original de los Estados Unidos. Y entramos entonces ahora sí a nuestro plato fuerte el día de hoy. Estamos hablando del primer protestantismo español de la época del siglo XVI, en los días del reinado del emperador Don Carlos V. En las pasadas ocasiones hemos visto la interacción y contraste entre el erasmismo y la reforma en el siglo XVI en España. Además vimos las diferencias de criterio entre el erasmismo y la reforma en lo relacionado con la unidad de la iglesia. Vimos también la persecución rasera de la Inquisición contra las letras y la cultura humanista españolas por considerarlas erasmitas y por lo tanto criptoprotestantes, o sea, protestantes veladas o ocultas. Vimos también la fecunda obra y proximidades con la reforma de don Juan de Valdés en la comunidad de renovación católica erasmita de Nápoles, y vimos lo que fue toda su obra, toda la grandeza de su pensamiento de este gran español que estaba exiliado en Nápoles, en Italia. Vimos también la singular obra clave política de don Alfonso de Valdés, que era su hermano y que era precisamente el secretario del emperador don Carlos V, y cómo este español hizo que las cosas giraran de una manera tan sabia, tan prudente, tan de altura, para que la confesión de fe de la Iglesia Evangélica Luterana de Alemania, que era la confesión de Augsburgo, fuera leída públicamente y se diera un giro hacia un primer reconocimiento de la libertad de cultos para los cristianos evangélicos en Alemania. También vimos la forma como se operó en muchos españoles de aquel entonces la transición gradual entre el erasmismo, que era una plataforma inicial, a la reforma en España y fuera de la misma. Además vimos cómo fue que la reforma tocó a las puertas de la realeza española, navarra y franca, en las cabezas de las reinas María de Hungría, que era hermana del emperador don Carlos V, y Juana III de Albrecht, del reino de Navarra la Baja, que era un pequeño reino que existía entre España y Francia y que era un reino de corte protestante. Vimos también el testimonio de Juana de Albrecht y el alto costo que tuvo que pagar en 1572 y cómo ella muere posiblemente envenenada en París por la conspiración de la maquiavélica Catalina de Médicis. Además vimos
la vida breve pero fecunda de don Juan de Díaz, un Juan Calvino español en embrión, y su asesinato por su propio hermano Alfonso de Díaz por fanatismo religioso de odio, donde había un código de honor entre ortodoxia y honor y heterodoxia y deshonor, y por considerar herido el honor familiar, dado el hecho de que don Juan de Díaz había tenido un encuentro personal con Cristo y había tenido una conversión al evangelio de la gloria de Dios, y era un fiel evangelista y pregonero de la verdad de Dios, y abogaba por la reforma evangélica para España. Por ese motivo su hermano se consideró herido en su honor de buen católico y le dio muerte. Planeó la muerte y se la dio en Alemania. Y entramos ahora en la parte que a nosotros corresponde, ya de lo que es la historia de la vida de, en esta ocasión, de los hermanos Encinas, Jaime y Francisco. Digamos de entrada que, a diferencia de los hermanos Valdés y Díaz, estos eran castellanos burgaleses, es decir, de Burgos, al norte de España, en los dominios del reino de Castilla la Vieja. Los dos, Jaime y Francisco, eran hijos de un acaudalado comerciante de dicha ciudad, huérfanos de madre a temprana edad. Habían estudiado en su primera juventud en la Universidad de Alcalá de Henares, con gran aprovechamiento en los días cuando don Pedro de Lerma, tío materno de los dos, era profesor de la misma. Este don Pedro de Lerma, como ya lo vimos, pasó grandes trabajos y tuvo que exiliarse huyendo a París a causa de la acusación de luteranismo que le hizo la Inquisición española. Un tiempo antes, su padre, don Juan de Encinas, había vuelto a casarse con doña Beatriz de Santa Cruz, dama linajuda, de influyente familia burgalesa, quien, entre otras cosas, le aportó oportunos contactos internacionales. Y fue por esta vía y por la sugerencia de su tío, obligado al exilio en la ciudad Luz, que estos hermanos viajaron a Flandes, en los Países Bajos, a fin de continuar sus estudios en la Universidad de Lovaina en el año de 1534. En dicha ciudad, los hermanos Encinas se hallaron con un ambiente más abierto, tanto en lo referente a estudios como a las diferentes modalidades del pensamiento de la época. Esto se debe a que Lovaina era lo más opuesto a París. En efecto, la Sorbona de París se mantenía fiel e invulnerable con su escolasticismo, y en armonía con ello la Sorbona perseguía empeñosamente todo asomo de disidencia reformadora, protestante, luterana o calvinista como heterodoxas, en tanto que en Lovaina se leían y comentaban las obras de Lutero y Melanchthon. De cómo llegaron ellos, junto con otro hermano suyo llamado Juan, a tener el auténtico conocimiento salvador de Cristo Jesús, no lo sabemos. Probablemente esto sucedió en Lovaina, aunque es posible que haya sido en la misma España que ellos hayan tenido algún primer conocimiento cierto de la preciosa verdad evangélica salvadora por conducto de su ya mencionado tío. En Lovaina llegaron a ligarse con una muy íntima amistad con Jorge Casandro. Este era un erasmita de corte medio ecuménico, pero no en el sentido del ecumenismo moderno de hoy. Debemos hacer esa claridad. Y en la ejecución de su cometido tenía un esmerado contacto con los teólogos protestantes y romanistas, a fin de, con algún esfuerzo, reconciliar las iglesias reformadas con la romana, pero como es a todas luces evidente, fracasó en su quijotesco cometido, pues ignoraba que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Y quién podrá unir lo que el Señor rompió? Cierro comillas. Pero los dos hermanos Encinas, más fieles a la verdad por la obra persuasiva eficaz del Espíritu de Dios, fueron más allá del límite erasmita de su amigo y anfitrión y cruzaron el límite, colocándose con nobleza y consagración del lado de Cristo y su evangelio. Fue precisamente por esta época que ellos recibieron la visita de su compatriota don Francisco de San Román, esforzado compatriota, que con ellos tuvo un primer llamado de Dios para salvación a su necesitada alma, según nos lo narra posteriormente Francisco en su obra clásica Memorias. De Juan de Encinas solo sabemos que llegó a ser profesor de medicina de la Universidad de Marburgo y autor de varias obras de medicina y astronomía e instrumental científico. También es poco lo que de Jaime Encinas, el mayor de los tres, sabemos. Tenemos noticias ciertas que él se separó durante algún tiempo para radicarse en París por indicaciones de su señor padre a fin de continuar en sus estudios. Allí el ambiente era de marea hostil contra la reforma, pero arrojando el ancla de su fe a la maciza roca de Cristo, se mantuvo fiel a sus convicciones, incluso hasta llegar a la osadía de testificar de Cristo en momentos considerados poco propicios. Aquí conoció a Juan de Díaz y con denuedo le habló del Señor y su evangelio, llevándole a sus pies. Pronto formó una selecta y piadosa tertulia como la del Club Santo de los Wesley 2 siglos después en Oxford. Parte de este círculo piadoso fueron Mateo Boudet y Juan Crespín, cuyos nombres también están escritos de gracia en el libro de la vida. Pero Jaime estaba decepcionado del nivel académico de la Sorbona de París, que consideró de inferior categoría por aquel entonces, pues observó que su magisterio era más pedante que erudito y que el estudiantado era más libertino, más fanático y menos analítico. Y la generalidad del ambiente de París no era menor. Como libertinaje y fanatismo hermanaban, y la vida pulcra y santa de los hugonotes era un aguijón a las conciencias entenebrecidas de sus habitantes, en presencia del mismo Jaime fueron ejecutados en la vía pública, incinerándolos vivos después de hacerlos objeto de atroces suplicios ante el regocijo de los espectadores. Indignado y dolido por tales infamias, Jaime Encinas abandonó a París y regresó a Lovaina, pues en su criterio en la fanática París no había ni sabiduría ni humanismo. Pero Lovaina apenas fue para él un ligero estribo y nada más, pues desde allí pasó pronto a Amberes. Era el mismo año de 1541. En Amberes procuró diligentemente imprimir un catecismo que había compuesto en lengua española. Se titulaba Breve y compendiosa institución de la religión cristiana, que incluía textos originales de Lutero y de Calvino. Jaime planeaba contrabandear varias cajas con un buen número de ejemplares de esta evangélica obra a España, a fin de hacerlo circular en esa su preciosa patria, con aprovechamiento para muchos que estaban sentados en tablón de tinieblas. Pero la Inquisición española se enteró de ello y el buen propósito dolorosamente se frustró. En todo este proceso, Jaime procuró seguir fielmente las instrucciones que su padre le daba por vía de correo, mas la última que su progenitor le dio no fue la más acertada, aunque su padre procuraba lo mejor para él. Y decimos esto porque a los ruegos del mismo, que lo destinaba a la carrera eclesiástica, Jaime se despidió nuevamente de sus hermanos Francisco
y Juan para dirigirse contra su voluntad a Italia, la tierra de los mundanos césares y papas, y se residenció durante algún tiempo en Roma. Allí halló un ambiente igual al que en 1505, 40 años atrás, halló Lutero en su viaje a Roma. Una Roma nada piadosa, sino materialista y sensual. Roma era la Nueva York de la época, y en ella no halló evangelio de Dios, sino mercantilismo religioso, fanatismo y libertinaje al mismo tiempo. Y eso que el tridentino ya estaba sesionando. Como Pablo, su espíritu se revolvía dentro de sí viendo la ciudad entregada a la idolatría. El efecto sería entonces contraproducente. Su padre quería una cosa, pero se estaba generando otra, pues Jaime ya conocía la antorcha vivificante del Evangelio de Dios. En el medio romano era tan tenebroso, mefítico y hostil como el de París. Y por eso, buscando la voluntad de Dios, vio que era necesario obedecerle a él antes que a los hombres en todo lo que fuese en contravía con su santa ley. Y con celo y de nuevo habló a unos y a otros de Cristo y su evangelio, pues la palabra divina era en él como un fuego que lo consume. Y justamente en ese momento la marea estaba subiendo y los vientos eran contrarios. En Italia se habían descubierto focos protestantes clandestinos y la Inquisición intensificó sus inicuas pesquisas con los nuevos poderes que se le otorgaban, lo mismo que sus redadas. Don Juan de Valdés, su paisano, acababa de fallecer en Nápoles y su círculo erasmita de alrededor de 3.000 miembros influyentes comenzaba a ser perseguido y desmantelado con saña. Con cautela volvió entonces Grupas hacia Flandes, o por lo menos en ese plan estaba, pues anhelaba pasar pronto de allí a Alemania, pero justo cuando ya todo estaba listo para su partida, de Roma, fue traicionado por un paisano fanático suyo que lo denunció ante la Inquisición como hereje protestante. Según otras versiones, su aprehensión se debió al hallazgo o interceptación de una carta de Jaime Encinas para el reformador Martín Lutero, pues por esos días aún no se sabía en Roma que el archihereje más aborrecido de todos los tiempos por el papado romano y su farisea corte acababa de fallecer. Y se le halló, al parecer, se halló esta carta de don Jaime de Encinas al reformador Martín Lutero. En la corte romana él era conocido como un joven español muy estudioso, y esto despertó gran interés en el círculo religioso de Roma, y por ese motivo su proceso fue presenciado por los principales obispos y cardenales del momento. En su presentación ante el tribunal proclamó con resolución su fe, sin dar pie atrás, lo cual irritó a los jueces que lo condenaron a la pena de la estaca. Algunas versiones sostienen que cuando Jaime fue sometido a la tortura, en un momento de debilidad delató los nombres de los miembros de su círculo protestante clandestino, pero de esto no hay mayor certeza y todo parece ser contrario a lo afirmado por esta versión. En la corte romana, él era conocido como un joven español muy estudioso, y repito, esto despertó gran interés en el círculo religioso de Roma, y por ese motivo su proceso fue presenciado por los principales obispos y cardenales del momento de su presentación. Luego se le ofreció la conmutación de la pena por el beneficio de la reconciliación mediante la retractación, pero él se negó a tal claudicación por indigna de su Señor. Por ese motivo fue quemado en la hoguera el 15 de marzo de 1547 en Roma. Tenemos entonces aquí, fue quemado
en la hoguera el 15 de marzo de 1547 en Roma. De todos modos, no queda muy clara la cuestión de su proceso por heresiarca. Según un escrito oficial remitido al emperador Carlos V, se colige lo siguiente, comillas: después que se abrió el concilio y algunos días atrás, ponen aquí diligencia en inquirir los que son luteranos, los que son luteranos, en que no ponían ningún cuidado de antes, y hacían preso un español que se dice Encinas, y otros 5 o 6 italianos, que les hallaron libros y cartas de Filippo Melanchthon y de Martín Lutero, y pienso que al español, que es a la verdad el más culpado, lo quemarán. A Menéndez Pelayo debemos esta cita y también lo siguiente, comillas: es creíble que Jaime de Encinas no quiso reconciliarse, aunque los cardenales romanos lo procuraron con grande ahínco, y que murió contumaz e independiente. Hasta aquí el oficio o memorial y las palabras de Menéndez Pelayo. Tenemos entonces aquí con diáfana elocuencia otro consagrado testimonio protestante español con la palma del martirio, y esta vez en la misma Roma. Extraño es que su hermano Francisco no le mencionase en sus memorias, pero la segunda parte de estas fueron escritas en el año 1545. Si su hermano Jaime murió en 1546 o 1547, cabe comprender que no figura en sus memorias. Tampoco sabemos hasta ahora nada de cartas que el uno al otro hermano escribiese, pero sabemos que Francisco le rogó que se trasladase a Alemania, y entonces sí debió haberse dado allí alguna correspondencia. Mas, ¿qué fue entonces de la vida fecunda de su hermano don Francisco? De él debemos decir que era un mar de erudición, de disciplinas académicas y de piedad no menores en nada a don Juan de Valdés y don Juan de Díaz ya presentados. Este trío español en el exilio hacía parte del variopinto jardín, lo más selecto de la erudición, la ciencia y la piedad españolas de su siglo, que el rudo pie del absolutismo fanático aplastó. 6 años más le sobrevivió don Francisco a su martirizado hermano Jaime, a quien le tocó por el designio de la divina providencia la palma del martirio en la primavera de 1547. Las atroces infamias de las que habían sido víctimas don Juan de Díaz y su hermano Jaime por la mezquindad del odio fariseo del romanismo medieval no le arredraron. Dios había encendido en su corazón como una antorcha, todo su ser ardía en el altar de Dios como un carbón encendido, y las adversidades solo eran en su vida nuevo aceite para su candelero. Francisco de Encinas, también conocido como Francisco Driander, François Duchesne, Franciscus Cernaeus o Quercetanus, Van Eyck o Claudio de Senarcleus o Senarcleus, como corresponde en estas diversas formas su nombre a las diferentes formas lingüísticas del mundo europeo de su época, fue originalmente un cultivado, joven, erudito, políglota español, un humanista erasmita de alta pluma y exuberante en las disciplinas bíblicas, y eso en tal forma que con admirable destreza, arte y espiritualidad tradujo el Nuevo Testamento a nuestra amada lengua española en la forma del español cervantino. Y decimos originalmente, pues, en su empeño por saciar la sed interior que abrazaba su alma en la búsqueda de la verdad, sed obrada por el mismo Dios en ley, al parecer en lovaina, llegaron al bendito conocimiento de Cristo Jesús como Salvador y Señor, poniéndose de inmediato al servicio de su causa con todos sus saberes. No sabemos a ciencia cierta si nació en 1518 o en 1520. Sabemos que realizó los primeros estudios en Burgos
y los continuó en Alcalá y posteriormente en París, en el colegio de Montaigne, escuchando las lecciones de Bâtard y Danés, coetáneos de Ignacio de Loyola, Calvino, Juan de Díaz y de don Miguel de Servet. Pero lo que sabemos es que, a diferencia de su hermano Jaime, que no pudo seguir residiendo en Lovaina, sino que tuvo que desplazarse a París y Roma por los designios de su padre, este Francisco sí pudo hacerlo, y por eso su nombre aparece en el libro de matrículas de la Universidad de Lovaina, cuidadosamente conservado. El registro es del año 1539 y para esa época él estaría entre los 19 y los 21 años. Esto es lo que nosotros a ciencia cierta sabemos. Se desconoce si acaso fue compañero o amigo del humanista Luis Vives, pero para don Francisco esta colocación en la Universidad de Lovaina fue la gran oportunidad de su vida. Allí se entregó con avidez al estudio intenso del latín y del griego hasta dominarlos con fluidez, para luego entregarse a las intensas lecturas de los grandes clásicos. Tales estudios los hizo bajo la dirección de los eruditos lovainenses Pedro Nanius y Rogelio Recius, notables lingüistas políglotas de su época. Aún más, allí tuvo también la oportunidad de ser discípulo de Latonio, Ruart y Trapper en otras diversas gimnasias científicas del momento. Tal despertar espiritual de don Francisco y sus hermanos se debió a la influencia en ellos de su tío, don Pedro de Lerma, connotado catedrático de teología y primer canciller de la Universidad de Alcalá de Henares, docto en lenguas orientales y firme epígono de Erasmo de Rotterdam, quien fue muy maltratado por la Inquisición española, que lo acusó de luteranismo y lo obligó a firmar una retractación de 11 proposiciones en todas las ciudades españolas en las que había predicado, confesando que las había enseñado bajo la instigación del diablo para introducir el error en la iglesia. Eso fue por el año 1537. Luego, abandonado de todos y pasando muchas penurias, don Pedro de Lerma se vio abocado a dirigirse a la Sorbona de París a fin de regentar la cátedra allí, abandonando definitivamente el suelo patrio. Pero la verdad es que don Pedro de Lerma era erasmita, mas no luterano, como pretendió la Inquisición. Sin embargo, fue un instrumento formidable en las manos de Dios para obrar el despertar en la vida de sus sobrinos, don Jaime, don Francisco y don Juan de Encinas. Aún más, hay indicios de que para ese entonces Encinas residía hacía ya 2 años por lo menos en Lovaina, pues había hecho un viaje de vacaciones a Burgos, donde se había entrevistado con su tío Pedro de Lerma, convicto del luteranismo por el romanismo, en los días cuando don Pedro de Lerma todavía estaba en España. Sus padres lo habían designado para la carrera de las armas al servicio del rey y emperador Carlos V, pero su inclinación no era por el arte de Alejandro Magno y Julio César, sino por las letras. Su desinterés por las disciplinas de Belona era tan manifiesta que así se lo hizo saber a su amigo Juan Lasco, futuro adalid polaco de la causa del evangelio en Polonia, el país de las margaritas, por vía de correo. Incluso acompañó la misiva con el obsequio de una espada antigua que él había recibido gentilmente de la mano de cierto noble de gran valía. En la breve le decía a su amigo el polaco lo siguiente, comillas, todo el mundo lo sé, quiere declararme la guerra, porque en oposición al consejo de unos hombres dignos, he formado ahora la decisión de dedicarme ahora a la literatura, cierro comillas. Mas allí no para todo. Su alma era un pebetero que ardía como la del profeta Jeremías con el fuego santo de Dios, y así se lo hace saber a Juan Lasco. Le comenta que anhela dirigirse a Wittenberg o Wittenburgo a fin de estudiar la teología bíblica a los pies de Lutero y Melanchthon, y por tal motivo le solicita cartas de presentación para Lutero, Melanchthon
y otros hombres ilustres de la época. Dice don Francisco de Encinas lo siguiente en una de sus cartas: ya que en dicha ciudad germana, hay numerosos profesores eruditos de todas las ciencias, y tengo en tan alta estima la ilustración y juicio para enseñar que posee especialmente Felipe Melanchthon, que iría hasta el fin del mundo para gozar de la compañía e instrucción de tales hombres. Cierro comillas. También le manifiesta que ha sido de la antorcha de este luminoso evangelio de Cristo que da vida y salvación. Anhela dedicarse con esta bendita ciencia a propagar la verdad divina a todo ser humano sin distinción alguna. Es que el Señor había llamado a Juan Lasco y a él, Francisco de Encinas, al servicio de mejores armas que las terrenales. Les había llamado al servicio de las armas evangélicas celestiales, y a ese llamado respondieron diciendo como Isaías: heme aquí, envíame a mí. De todos modos, su tiempo en la Universidad de Lovaina lo aprovechó muy bien, dedicándose con avidez al estudio del latín y del griego, y leyendo con deleite las obras de los grandes clásicos griegos y latinos, lo mismo que la Sagrada Escritura y los tratados de los padres de la Iglesia antigua, especialmente a San Agustín. De ese modo, las obras de Horacio, Ovidio, Cicerón, Séneca, Platón, Aristóteles, e incluso las de Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, Pedro Lombardo y otros, no le eran desconocidas. A todo este caudal, don Francisco añadió la lectura de los doctores nuevos: Erasmo, Lutero, Calvino, Zwinglio y Bullinger, pues sus tratados circulaban libremente por el territorio de los Países Bajos, donde también se imprimían en grandes cantidades. Sin duda, aquí muchos entendidos en los recintos de la historia de la Reforma se admirarán al oír el nombre de Juan Lasco, el adalid de la Reforma en Polonia, como compañero de Encinas en Lovaina. Así es. En Lovaina hubo un círculo piadoso y erudito integrado por nombres selectos como Jorge Cassander, Juan Lasco Olaski, Alberto Hardenberg, monje cisterciense, y el médico Pablo Roels, rector de la universidad en los años 1531 y 1559, unos erasmitas, otros criptoprotestantes. Pero allí en Lovaina, el tiempo de residencia de don Francisco de Encinas sería muy breve, pues anhelaba dirigirse pronto a Wittenberg, a fin de instruirse a los pies de Melanchthon y Lutero. Por eso, tan pronto terminó los estudios de aquel año 1540, pasó rápido a Amberes, donde se despidió de su hermano Jaime, a fin de dirigirse a París para despedir a su tío Pedro de Lerma, que estaba viviendo sus últimos días. Y tras los funerales del mismo, se dirigió con presteza a Alemania, y más exactamente a Wittenberg. Y conforme era el anhelo de su corazón, en 1541 lo vemos poner pie en la Universidad de Wittenberg, y su casa de hospedaje era nada menos que la misma casa del reformador Felipe Melanchthon, quien le tenía en mucha estima. Fue allí donde cambió su nombre por el de Driander, que significa encina en griego, y desde allí se relacionaba por carta con lo más empinado de las filas de la teología y la espiritualidad protestante, pues todos le tenían en gran estima. Esto significa que el tiempo que don Francisco de Encinas estuvo en Wittenberg fue un tiempo de edificación universitaria o intelectual, teológica, filosófica y espiritual intensa, lo mismo que en Lovaina. Pero sobre todo, y aprovechando la oportunidad que allí se le brindaba, avanzó en su esmerada traducción del Nuevo Testamento completo, del griego al castellano, en un estilo tan ameno y fluido que es cosa de admirar. Casi que don Francisco no tenía tiempo ni para comer o para recrearse. Aún así,
Incluso es muy probable que haya estado en la mesa del reformador Martín Lutero. Pero una vez que concluyó su traducción del Nuevo Pacto o Testamento, Liopetates puso su pie en el estribo y no descansó hasta que su cabalgadura puso uña en Flandes. Él ignoraba que el ambiente de Flandes ya no era el mismo, que un manto gris de restricciones se extendía por los cielos de la perla flamenca, y por ese motivo ya habían comenzado allí las pesquisas, las detenciones, e incluso ya se habían encendido algunas hogueras contra la heterodoxia o herejía protestante. Así fue. El horizonte de los Países Bajos lucía tan oscuro como los cielos del Egipto antiguo en los días de los juicios divinos a mediados del siglo XV a.C., con las 10 plagas enviadas contra el faraón opresor y su régimen por la mano de Moisés. La espada inquisitorial de don Carlos V dio con la vida de muchos protestantes luteranos y calvinistas en aquel suelo, y esto en forma tal que 28 evangelistas o difusores secretos fueron arrestados en Lovaina y Bruselas, y 5 protestantes confesores de Cristo y su evangelio fueron quemados vivos: Juan Schatz, Juan Vicar, Juan Bellards, Catalina Metzis y Antonia van Roesmar, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Este anhelo fervoroso de publicar el Nuevo Testamento en castellano, que ardía en el corazón de don Francisco de Encinas, muestra vívidamente el caro cometido que en ese corazón abrigaba en pro de su patria. Con la ayuda de algunos de sus compatriotas españoles, adeptos de la causa de la Reforma, hombres acaudalados e influyentes, iba a imprimir y enviar un grueso número de ejemplares de la palabra divina en lengua castiza, a fin de que allí, en la patria del mío Cid, se esparciese la palabra de Dios para vida y salvación. Para ese momento, el mundo vivía los albores del año 1543. Y Francisco de Encinas, a fin de llevar a cabo su precioso cometido, empacó sus pertenencias y los originales manuscritos de su esmerada y talentosa traducción del Nuevo Testamento, y ensilló su cabalgadura con el propósito de dirigirse a los Países Bajos a fin de imprimirlo allí. En dicho camino solo hizo algunas breves estaciones en Frisia Oriental para visitar a su amigo Juan Lasco e imponerlo de su cometido, lo mismo que a su amigo Alberto Hardenberg, quien ahora era un fiel creyente protestante que había colgado los hábitos para casarse bíblicamente con una ex monja que también era una fiel creyente. En consecuencia, en Flandes las cosas se le pusieron en contra, dado el ambiente alguacilero que la rodeaba, y con más veras cuando él venía de la ciudad de Wittenberg, foco de la peste herética, como llamaban los romanistas a la Reforma. Por ese motivo se dirigió rápidamente a Amberes, pero allí la situación era al parecer la misma, lo que lo obligó a regresar a Flandes, ciudad muy afligida por los edictos represivos, las pesquisas, los encarcelamientos, los allanamientos, los procesos y las hogueras. Aún así, de Amberes, don Francisco sacó un buen provecho, pues allí visitó a un tío suyo, don Diego de Ortega, hombre muy acaudalado y ahora un fiel creyente reformado, quien lo benefició aportándole una suma significativa para su misión y para sus gastos personales. Aún así, Encinas, con un entusiasmo y un coraje sin igual, decidió editar el Nuevo Testamento en castellano, su precioso tesoro que había forjado con titánico celo y esfuerzo, venido del Espíritu de Dios a su espíritu en los días de su estancia en Wittenberg. Dios había obrado en él sabiduría y valentía, y por ese motivo él sabía distinguir entre valentía y temeridad.
y valiente sí era hasta la osadía, mas no insensatamente temerario. Por ese motivo, después de haber orado y meditado bien las cosas, creyó prudente buscar el visto bueno de los teólogos de la Universidad de Lovaina, pese a algunas objeciones o rémoras de conciencia que tenía en esto, pues en su parecer tal licencia humana nunca se había requerido para editar la Biblia, incluso desde los días en que Jerónimo de Belén, en el siglo IV, tradujo y forjó su magistral versión de la Biblia en latín llamada comúnmente Vulgata Latina. Consideraba además en sus cavilaciones de conciencia que hacer esto era algo insensato en mucho, pues era una gran impiedad decir que la palabra de Dios debía estar sujeta a juicio de algún insensato para su edición o no. Tenía razón en esto don Francisco de Encinas, y precisamente va a ser el concilio de Trento, el fariseo Sanedrín, que le ponga esta aduana a la palabra divina y esta mordaza o dique infame al mensaje de Dios que da vida eterna. Pero los pusilánimes teólogos de Lovaina no le dieron respaldo a don Francisco en su anhelada obra, lo cual significó una gran contrariedad para él. Los teólogos basaron sus pobres argumentos, comillas, en que no entendían ni podían juzgar de la exactitud de la versión, pero que tenían por muy dudosa la utilidad de traducirse la Biblia en lenguas vulgares, puesto que de aquí habían nacido todas las herejías en Alemania y los Países Bajos, por ser un asidero para que la gente simple e idiota se diese a vanas interpretaciones y sueños, rechazando los cánones y decretos de la Iglesia. Pero que una vez que el emperador no lo había vedado, libre era a cualquier impresor el estampar las Sagradas Escrituras, y por esto no habían prohibido ellos las Biblias alemanas, ni aprobaban ni reprobaban el Nuevo Testamento en español. Ante estos alegatos tan insulsos, don Francisco de Encinas les replicó mordazmente: no es maravilla que no entendáis el griego ni el castellano, cuando apenas sabéis la gramática latina y tenéis que ver por ajenos ojos y oír por ajenos oídos. Mas ¿a qué se debían las libertades que imperaban en los Países Bajos y la gran prosperidad de que ellos disfrutaban? Tras la muerte de Margarita de Austria en 1530, el cargo de gobernador de los Países Bajos quedó vacante. El emperador Carlos V decidió darle dicho cargo a su hermana María de Hungría, simpatizante cautelosa en mucho de la Reforma y su mensaje evangélico, quien tenía una vida muy piadosa y una correspondencia muy activa con Erasmo de Rotterdam y con los reformadores Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique Bullinger y otros. Ella se mudó para Bruselas junto con su secretario personal, el prudente clérigo erasmita húngaro Nicolás Olahus, simpatizante en mucho de la causa de la Reforma. Él fue nombrado al poco tiempo regente de los Países Bajos y vino a ser algo así como un Mardoqueo sabio de aquellos dominios europeos, y ella como una especie de reina Esther. Virtuosos gobernantes, justos, ecuánimes y esmerados, ellos dos dieron a dichos dominios días de libertad y prosperidad admirables, y esto durante los 24 años que duró su gobierno entre 1531 y 1555, exceptuando los días en que don Carlos llegó a residir directamente en Bruselas. Mas por aquellos días, 1543, objeto de nuestra referencia, María se había separado de su secretario Nicolás Olahus, pues este había sido nombrado obispo de Zagreb, y además los ejércitos de don Carlos junto con él se acercaban a los Países Bajos, aplicando sus medidas represivas contra todo lo que oliera a herejía protestante, motivo por el cual el poder de María estaba restringido o anulado en mucho. Y fueron María de Hungría y Nicolás Olahus
quienes le dieron este impulso y brillo a la Universidad de Lovaina hasta hacer que ella desde aquel entonces gozara de gran reconocimiento y prestigio. Podemos ver entonces ahora por qué fue que el horizonte libre de los Países Bajos cambió en aquellos coyunturales días de la vida y testimonio de don Francisco de Encinas, y por qué fue que su paisano, fiel creyente y divulgador de la palabra de Dios, don Francisco de San Román, fue hecho preso después de compartirle el evangelio de gracia al ciego emperador Carlos V 2 veces, hasta llevarlo al martillo en Valladolid, España, un tiempo después. Por los dominios que el emperador transitaba, la represión inquisitorial a la reforma se imponía, colocándole de esta manera un dique sangriento al río del evangelio de Dios. En efecto, del inicial erasmismo que caracterizó al rey y emperador don Carlos en su primera juventud, no quedaba al parecer nada, y solo se veía en su figura un nuevo e implacable fariseo con la espada en la mano contra todo menor asomo de heterodoxia. Don Carlos, con precipitud, renovó en los Países Bajos los edictos de 1529 y 1531, sin que su hermana María pudiera hacer algo para impedirlo. En ellos se prohibía la edición, circulación y lectura de los libros de teología alemanes, los himnos cristianos en lengua vulgar, los conventículos o reuniones religiosas secretas, el trato y familiaridad con los herejes, las predicaciones y enseñanzas de los laicos y las disputas sobre las sagradas escrituras. Además, se estimulaba y protegía la inicua delación. Encinas no reparó en obstáculos para lograr su carísimo cometido. En Lovaina no halló impresor alguno que le aceptara su propuesta de imprimirle el Nuevo Testamento en castellano. Por eso marchó a Amberes. Allí, finalmente, después de mucha brega, logró que el impresor Esteban Merman le aceptara el reto, y todo fue pagado a expensas del bolsillo del propio don Francisco de Encinas. Era el año de 1543. Y nada aún en la misma edición le fue fácil a don Francisco. Él había, por ejemplo, elaborado la siguiente proclama inicial para dicha edición: el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, traducido del griego al idioma castellano. Pero ella contó con dos objeciones. La primera fue de un fraile muy amigable con los Encinas. Él le aconsejó que suprimiera la palabra alianza, pues aunque la misma no era antibíblica, era muy propia del lenguaje de los luteranos, y por ello no era pertinente usarla en dicho momento, pues la espada de Damocles de la Inquisición estaba sobre la cabeza de todos los que olieran al luteranismo. Esto generó un altercado entre el monje y él, pero posteriormente don Francisco cedió por presión familiar. Y todo parecía estar ya sobre ruedas en forma tal que incluso se inició la impresión. Pero no era así. Apareció una segunda objeción. Intervino de inmediato la opinión de un segundo censor, quien puso reparos a la expresión un solo Salvador, pues eso también olía al luteranismo, pues es un hecho que Roma no cree que Jesucristo nuestro Señor sea el único y suficiente y eficaz Salvador, como lo enseña el Evangelio. Así es, Roma cree en la corredención de María y su cointercesión, y tras María toda una escala de comediadores y salvadores en la cadena salvífica. Nuevamente Encinas se vio abocado a ceder más solo hasta allí. Finalmente entonces el Nuevo Testamento de Encinas se imprimió con el siguiente lema introductorio: el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, traducido del griego en lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a la cesárea majestad. Habla Dios. Josué 1. No se aparte el libro de esta ley de tu boca, antes con atento ánimo estudiarás en él de día y de noche,
para que guardes y hagas conforme a todo aquello que está en el escrito, porque entonces harás próspero tu camino y te gobernarás con prudencia. Año 1543, cierra comillas. Mas su ímpetu no paró allí. Don Francisco, como buen español de su época, era un hombre que amaba a su rey, el Austriasburgo Carlos I de España y V de Alemania. Incluso al parecer, cándidamente consideraba que don Carlos era un cristiano señor mal informado y mal instruido, a quien debía ser objeto de la dedicación de esa su carísima obra bíblica, la traducción de la Biblia al castellano, la principal, que no única lengua de la fontana lingüística y cultural ibérica. En su dedicación al emperador, don Francisco de Encinas, su fiel vasallo, da 3 razones por las que se ha empeñado en hacer esta traslación. Primero, porque ha visto que ningún poder humano es capaz de impedir la difusión de las Escrituras. Segundo, porque todas las demás naciones de Europa gozan ya de este beneficio y tachan a los españoles de supersticiosos porque no hacen otro tanto. Y tercero, porque no se opone a la publicación ninguna ley real o pontificia. Los eruditos en Nuevo Testamento tienen esta versión en alta estima. Su naturaleza es de una traducción por equivalencia formal o literal, forjada en un lenguaje castellano de gran hermosura, y en ella se ve la mano de un helenista de gran exquisitez. Tan cierto es esto, que don Marcelino Menéndez Pelayo llegó a manifestar sobre esta versión de Encinas lo siguiente, abro comillas: la traducción de Encinas ha sido juzgada con bastante elogio por Ricardo Simón. El intérprete sabía mucho griego, aunque algo le ciega su adhesión al texto de Erasmo. Las notas son breves y versan en general sobre palabras de sentido ambiguo o sobre pesas, medidas y monedas. Tuvo el buen gusto de no alterar en nada el estilo evangélico, dejando toda explicación para el margen, evita la perífrasis y es bastante literal, aunque hubiera hecho bien en notar con distinto carácter de letra los vocablos que suple. Conserva los términos escriba, penitencia y testamento y los demás que un largo uso ha canonizado, digámoslo así, en la Iglesia de Occidente. A veces su literalidad pasa los límites de lo razonable. El lenguaje de la traducción es hermoso como el de aquel buen siglo, pero no está libre de galicismos que se habían pegado al traductor de la conversación con la gente de Brabante. Hasta aquí don Marcelino Menéndez Pelayo, cierra comillas. La dedicatoria de su edición del Nuevo Testamento en castellano al emperador Carlos V tiene como fecha octubre de 1543. En ella Encinas manifiesta su orgullo de español y de hablante de la lengua, de una lengua privilegiada. Con toda fluidez manifiesta que ha emprendido la fatigosa tarea de traducir y publicar la Sagrada Escritura pensando en el bien de sus compatriotas. Dice, comillas, heme movido yo también a hacer algo en este negocio y aprovechar en lo que pudiere a los de mi nación y si no cumplidamente, a lo menos algún tanto. Cierro comillas. Además, a partir del típico orgullo de los españoles, Encinas hace un elogio de la lengua castellana al mismo nivel del elogio que de ella hiciera don Juan de Valdés, su contemporáneo. Dice, comillas, y pues que en todos los españoles presumen de ser los primeros y con razón, no sé por qué en esto, que es lo principal, no son ni aún los postreros, pues no les falta ni ingenio, ni juicio, ni doctrina, y la lengua es la mejor a mi juicio de las vulgares, o la menos, o al menos no la hay otra mejor, cierro comillas. Pero el emperador y rey don Carlos no fue para nada gustoso de este proyecto o empresa de don Francisco de Encinas, y eso desde un principio. La edición apenas acababa de salir al público cuando don Francisco se enteró de ello, cuando don Carlos se enteró de ello, y desde Cambrai el 13 de noviembre de aquel año de 1543
ordenó inmediatamente recogerla y no permitir la circulación de los ejemplares. El margrave de Amberes contestó que había hecho examinar la susodicha versión por algunos teólogos franciscanos, a los cuales no les pareció ni infiel ni sospechosa, y solo susceptible de corregirle en lo relacionado con algunas notas marginales, motivo por el cual la aprobaban. Encinas reaccionó pronto y procuró parar el golpe dirigiéndose a Bruselas, a donde llegó el 23 de noviembre con el resuelto propósito de entrevistarse personalmente con el emperador por intermedio del obispo de Jaén y capellán de Carlos V, don Francisco de Mendoza. La entrevista tuvo lugar el mismo día, 23 de noviembre, y como consecuencia de ello, don Francisco pagaría un alto costo, muy cercano al costo de la cruz, pues su cabeza estaba expuesta a la espada de Damocles. Ese día había en Bruselas grande alboroto de instrumentos músicos y de cantores para celebrar la misa delante del emperador, cierro comillas. Encina fue presentado por el obispo de Jaén y capellán del emperador, don Francisco de Mendoza, al emperador. Don Francisco nos refiere en sus memorias que al verse entre gente tan lúcida, comillas, tuve algún temor considerando lo que yo iba a decir. Pero luego recobré fuerzas y ánimo por ser tan grande la justicia y alteza de mi causa, que aunque todos los príncipes del mundo hubiesen estado allí congregados, los hubiera tenido yo por ministros de mi legación y súbditos de la palabra celestial que yo venía a anunciar. Es lo que var de testimonies tuis inconspectu recun et non confudebar, es decir, anunciaré tus testimonios ante muchos reyes y no me confundiré. La entrevista nos la relata el propio Encinas en su obra testimonial Memorias. Dice: entonces el emperador me preguntó, ¿qué libro quieres dedicarme? Señor, una parte de las Sagradas Escrituras que llamamos el Nuevo Testamento, fielmente trasladada por mí al castellano. En ella se contienen principalmente la historia evangélica y las cartas de los apóstoles. He querido que vuesa majestad, como defensor de la religión, juzgue y examine despacio mi trabajo, y suplico humildemente que la obra aprobada por vuesa majestad sea recomendada al pueblo cristiano por vuestra imperial autoridad. ¿Eres tú el autor de esa obra?, replicó Carlos V. El Espíritu Santo, dijo Encinas, es el autor. Inspirados por él, algunos santos varones escribieron para común inteligencia estos oráculos de salud y redención en lengua griega. Yo soy únicamente su siervo fiel y órgano débil, que he traducido esta obra en lengua castellana. ¿En castellano?, tornó a decir el emperador. En nuestra lengua castellana, insistió Encinas, y torno a suplicaros que seáis su patrono y defensor conforme a vuestra clemencia. Sea como quiera, con tal que nada sospechoso haya en el libro, dijo Carlos V. Nada que proceda de la palabra de Dios debe ser sospechoso a los cristianos, afirmó el intérprete. Cumplirás tu voluntad si la obra es tal como aseguráis tú y el obispo, cierro comillas. El soberano entregó el libro a su confesor, fray Pedro de Soto, y este, como astuto agente del romanismo, procedió con maquiavélica y redomada doblez, según el testimonio del mismo Encinas. Fue él quien movió el manubrio de la inicua maquinaria que casi tritura o despedaza la vida de don Francisco de Encinas. Originalmente, en forma salamera, el tal Soto procuró ganarse la confianza de don Francisco, a fin de que éste concurriera mansamente y sin sospechar nada a una entrevista privada con éste al día siguiente. Y así sucedió. Don Francisco de Encinas fue a la cita muy puntualmente, como él mismo lo testifica cuando dice, comillas, fui muy de mañana al convento de los dominicos, pero tuve que esperar porque Soto había ido a casa del cardenal Granvela, del canciller Granvela. Don Francisco tuvo que esperarlo todo el día. Por la tarde, a las 6, tras 2 horas de espera, finalmente Soto le llevó a la celda monástica que estaba llena de imágenes, ídolos para Encinas,
y allí el tono del dominico fue otro, muy distinto al tono del día anterior, pues Iracundo le espetó lo siguiente, comillas: Francisco, estamos aquí solos en presencia de Dios y de sus ángeles y santos, cuyas imágenes ves en estos dos altares, para tratar de tu versión del Nuevo Testamento, que tienes por santa y yo por dañosa. Pero no es tu delito más grave esa traducción. Has faltado a las leyes del emperador, a la religión misma, al amor que debes a tu patria y especialmente a tu ciudad, que siempre floreció como ninguna en abundancia de hombres muy santos, una traducción del Nuevo Testamento. Algo sobremanera irreverente. Has estado en Alemania viviendo en casa de Felipe Melanchthon y por donde quiera que vas pregonas sus alabanzas. Dicen que has impreso un libro en español de perniciosa doctrina tomado del libro titulado Sobre la libertad cristiana de Lutero. Más te valiera no haberte dedicado nunca al estudio que aplicar tu ingenio y saber a la defensa de los herejes y a combatir la verdad. Es cosa que no acaba de maravillarme el que, siendo tan joven, casi en el umbral de los estudios, hayas dado tan miserable caída. Frutos muy perniciosos a la religión y a la iglesia producirá esa planta si con el tiempo no se corta. Más quisiera darte un consejo que anunciarte desdichas, pero mi obligación es preferir el bien de la iglesia al de un hombre solo. Te amo tanto como puede amarte cualquiera. No seré tu mejor amigo, pero temo que esta impresión del Nuevo Testamento te dé no poco sentir. Cierro comillas. Pero Encinas, saturado de la sabiduría divina, con ingenio le respondió que ninguna criatura podría jamás aprender o gustar el conocimiento del verdadero Dios y de la religión auténtica sin la lectura de este libro. Cierro comillas. Esta réplica de Encinas nos muestra su firme convicción de corazón en el Evangelio de Cristo y es una sólida ratificación a la realización de esta traducción. Y con respecto a los viajes de Encinas por Alemania y a sus contactos con los reformadores germanos, Encinas le refutó al pertinaz monje lo siguiente, comillas: que yo he estado en Alemania y que me he reunido con Felipe Melanchthon, jamás lo he ocultado, ni veo por qué habría de considerar una falta lo que jamás se ha prohibido y lo que ha reportado alabanzas a numerosos y esclarecidos varones que antes han hecho lo mismo muchas veces y con mayor dedicación que yo. Pues si recorrer Alemania o verse con sabios es motivo de acusación, fuerza es que hayan incurrido antes en tal responsabilidad el mismo emperador y también muchos varones principales, notables por su ciencia y piedad, que han estado en Alemania más de una vez y han departido mucho y muy a menudo con Felipe Melanchthon, Lutero y otros sabios alemanes, además de haber tratado con ellos muy familiarmente los más graves asuntos. Cierro comillas. La contundente refutación de Encinas, saturada de sabiduría celestial, iba en ascenso cuando llegó el prior del convento para decirle tramposamente a Encinas que un criado de su casa estaba aguardándole abajo y que le llamaba para ir a cenar. Soto entonces le cortó la plática y le ordenó a su contertulio que regresara a su casa. Allí procuró don Francisco de Encinas hacerlo, pero fue apresado al salir del convento de los dominicos, pues los esbirros le esperaban al acecho por órdenes del canciller Granvela, a fin de que fuese conducido hasta la cárcel de Bruselas, llamada popularmente la Urunte o el Amigo. Fue entonces que Encinas se dio cuenta que todo fue una trampa horrenda para su detención, una añagaza. Y allí estuvo preso don Francisco de Encinas durante 13 meses, desde el 24 de noviembre de 1543 hasta el 1 de febrero de 1545, cuando se fugó. ¿Qué fue de la posterior vida de don Francisco de Encinas? ¿Y cómo es que se dan los primeros pasos para la evangelización y el establecimiento de las primeras congregaciones protestantes en España? De esto hablaremos en la próxima ocasión. Esperamos haberles sido de algún beneficio. Los que el día de mañana, a las 10 de la mañana, quieran estar en la transmisión de nuestro culto,
con mucho gusto los invitamos. Se requiere es tener un corazón dispuesto para Dios, para alabarle, para bendecirle y para recibir su palabra. Y les solicitamos que, de ser posible, tengan a la mano los elementos propios de la Santa Cena para que participen también a distancia en unidad con nosotros. Nosotros de verdad, estamos deseándoles a ustedes las más ricas bendiciones del Dios del cielo, y esperamos que estos capítulos de rememoración histórica sirvan para llenar sus corazones de fervor, y que haya en nuestras vidas ese verdadero llamar del Espíritu Santo a nosotros, a fin de que demos hoy también cumplido testimonio, como este Jaime Encinas y como este Francisco de Encinas,